Okay, welcome everyone. Bienvenidos a todos. We are ready for episode 6 Estamos listos para el episodio 6 of Mexican de Dynasties, Dinastías Mexicanas, where we let the Holy Spirit show us our forgiveness opportunities donde permitimos que el Espíritu Santo nos muestre nuestras oportunidades de perdonar with these 3 very transparent Mexican families. con estas familias mexicanas muy transparentes. I think this episode will give us a closer look at the topic of private thoughts. Creo que este episodio nos va a ayudar a ver el tema de pensamientos privados de más de cerca. Yes, the episode ends with Adán keeping a secret El episodio termina con Adán manteniendo un secreto from Doris, his manager. de Doris, que es su manager, And secrets involve people pleasing. y los secretos involucran complacencia de personas. That's why the 2 guidelines in our community are no private thoughts and no people pleasing. Es por eso que las 2 pautas en nuestros centros es no complacer a las personas, sino pensamientos privados. When you are trying to protect a self-concept or a role, Cuando estás tratando de proteger un autoconcepto o un rol, oftentimes people will withhold thoughts muchas veces las personas van a retener pensamientos as a way of protecting the self-concept. como una manera de proteger el autoconcepto. In this case, there is a perceived conflict in Adán's mind En este episodio hay un conflicto que se percibe en la mente de Adán between his parents and Doris, entre sus padres y Doris, because his mother, Mari, wants to manage him and Doris wants to manage him. porque su madre quiere ser su manager y también Doris quiere ser su manager. So he's trying to please them both by saying that they are the first to listen to his new song. Así que está tratando de complacerlas a las 2 para que sean las primeras en escuchar a su nueva canción. Yeah. And he can feel the conflict in his mind. Y él puede sentir el conflicto en su mente. And that's why exposing and releasing the private thoughts and secrets is so important. Y es por eso que exponer estos pensamientos privados y secretos es de mucha ayuda. So that your intuition or the Spirit can speak through you. Para que la intuición o el Espíritu Santo pueda hablar a través de ti. I remember when I was reading the Bible when I was a child, I always noticed that Jesus' words were in red letters. Recuerdo que cuando estaba leyendo la Biblia cuando era pequeño noté que las letras de Jesús estaban escritas en rojo. And I didn't understand everything the Bible school teacher was teaching, Y no entendía todo lo que la maestra de la Biblia me estaba enseñando. but I liked the feeling when I read the red words. Pero me gustaba el sentimiento cuando yo leía esas palabras en rojo. I thought, this Jesus guy is a pretty cool dude. Pensaba, este tipo, Jesús, es alguien muy cool. He seems very friendly and loving, Se ve muy amigable y amoroso, but also uncompromising. pero también sin transigencias. It's an interesting combination between friendly and uncompromising. Es una combinación interesante entre amigable y sin transigencias. But that's why we expose and release private thoughts, Pero por eso es que exponemos y liberamos pensamientos privados, so the Spirit can speak through us. para que el Espíritu pueda hablar a través de nosotros. And when we really relax and we let the Spirit come through, Y cuando realmente nos relajamos y permitimos que venga el Espíritu, it's literally like we're speaking for the whole universe. es como literalmente estamos hablando para todo el universo. It just brings a blessing to everyone. Trae una bendición a todos. Also in this movie, or this episode tonight, También en este episodio de esta noche we have Oscar. tenemos a Oscar. He's of the Madrazo family. Él es parte de la familia Madrazo And he has a new love interest from Brazil, y tiene un nuevo interés amoroso de Brasil named Tarek. que se llama Tarek. And he's already had the talk with his mother in the previous episode, Y en el episodio anterior ya habló con su madre, exposing all of his doubts and embarrassments about inviting Derek to come. exponiendo todas sus dudas y su vergüenza de invitar
a Derek a que venga. And of course, his mother is very, very open, welcoming. Let him come into the house. Por supuesto, su madre es muy abierta, le dice, sí, déjalo que venga, déjalo que entre a la casa. At first, he was saying, "Oh, I wouldn't bring him here to the house with the children." Al principio le dice, yo no lo traería aquí, a la casa, con los niños. But she said, "Oh, yeah, and of course, let him come, and it'll either work out or it won't." Pero dice, no, sí, déjalo que venga, ya sea funciona o no funciona. So in this episode, we get to see the children finding out about this visitor. Entonces, en este episodio vemos que los niños se enteran de que va a venir este visitante. And they're very curious, as most children are. Y son muy curiosos, como la mayoría de los niños. Who is Tarek? ¿Quién es Derek? Is he your friend? ¿Es tu amigo? What is the meaning of him coming? Why is he coming to the house? ¿Cuál es el significado de que él venga? ¿Por qué viene a la casa? Oscar, I know I met him in Sao Paulo, in Brazil. Sí, Oscar dice, sí, lo conocí en Sao Paulo, en Brasil. How did you meet him? ¿Cómo lo conociste? Online. En línea. Was it Tinder? ¿Fue en Tinder? Was it Grindr? ¿Fue Grindr? You know, the children are full of questions, pulling up all of his private thoughts. Los niños están llenos de preguntas, sacándole todos sus pensamientos privados. And then they notice when the family starts to talk about him, Y después notan que cuando la familia empieza a hablar acerca de él, even though it's up in a hot air balloon and they're thousands of feet above the ground, aunque están en un globo caliente y están miles de pies arriba de la tierra, the children notice the tone of voice that their father uses when he speaks of Derek. los niños notan el tono de su voz cuando habla acerca de Derek. You sound different when you talk about this man. It's weird, it's odd. What's going on? Es como, hablas diferente cuando hablas acerca de este Derek. ¿Qué es diferente? Yeah. ¿Qué está pasando? Yeah. And this is the natural way that the Spirit brings things up into awareness that are hidden. Y esa es la manera natural en que el Espíritu trae estas cosas que están ocultas a la conciencia. Because Oscar is afraid that his children are growing up too fast and he's afraid to lose control of them. Porque Oscar tiene miedo que sus hijos están creciendo muy rápido y tiene miedo de perder control de ellos. And they are quite comical because they're just trying to ask more questions about sexuality and dating. Ellos son muy divertidos porque quieren hacerle preguntas acerca de sexualidad y de citas. And Oscar's been so careful, gives one talk when they're 5 years old, one talk when they're 7, carefully opening these topics. Y Oscar ha sido tan cuidadoso. Una charla cuando tienen 5, otra cuando tienen 7, y ha sido tan cuidadoso con los temas. Yeah. And that's a good example of how the Holy Spirit works too. Y es un buen ejemplo de cómo funciona el Espíritu Santo también. Slowly, areas of the mind that have been kept hidden are brought up into awareness. Lentamente esas áreas de la mente que se han mantenido ocultas se traen a la conciencia. Topics that may have been considered taboo are brought up by the children, Temas que se consideran tal vez como tabú los traen los niños, or just through interactions during daily life. o solo a través de las interacciones del día a día. So the healing is always occurring, Así que la sanación siempre está ocurriendo. but for many, they just are not aware of the healing and what's occurring. Pero para muchos no están conscientes de la sanación y lo que está ocurriendo. For most people, it just sometimes seems awkward or strange when certain topics come up or certain situations arise. Para muchas personas a veces se siente muy incómodo cuando ciertas situaciones suceden o ciertas cosas suceden. And we also have the brothers who sometimes are competing and sometimes want to bond, Adan and Elan. Y también tenemos a los hermanos que a veces están compitiendo y a veces quieren estar muy cercanos, Adán y Elán. And at the early part of the session, we will start to see that Jenny is encouraging them to spend some time together. Y en la primera parte de este episodio vamos a ver que Jenny está animándolos a que pasen tiempo juntos. And they do it through dressing up like wrestlers, Mexican wrestlers. Y lo hacen al vestirse como luchadores mexicanos.
I don't know if anybody saw that movie. There was a movie with Jack Black. What's it called? Sí. Nacho Sí. Libre, something Nacho like Libre. that. Nacho Libre. Oh, so funny. No sé si alguno de ustedes vieron esa película de Jack Black, Yeah. Nacho Libre. I think he's like a priest by day Sí. and then a Mexican wrestler by night to Es get some como- money. Es como un monje de noche y de día es un luchador mexicano y así gana el dinero. That's kind of an interesting shift of roles. Priest, Mexican wrestler. Back and forth. Sacerdote y luchador mexicano, una y otra. Yeah. But the two brothers will dress up like wrestlers Pero los dos hermanos se van a vestir como luchadores so that they can let more of their passion and energy come up. para que puedan permitir que su pasión y su energía surja. Yeah. And part of it is just connecting and learning to have a spaciousness to communicate in a deeper way. Y parte de ello es solo tener ese espacio y esa apertura para comunicarse de manera más profunda. Because beyond the surface, where they seem to be kind of more competing with their music, is the deep love that's underneath. Porque más allá de la superficie, donde parece que están compitiendo acerca de la música, hay un amor muy profundo debajo. And it's the same with all of us. There's surface issues that the ego tries to distract the mind with. Y es lo mismo con todos nosotros. Hay problemas de la superficie que el ego trata de distraernos con eso. But with training in the mind, you can get beyond those down to this very strong, deep love inside. Pero con entrenamiento mental puedes pasar más allá de ellos y encontrar este amor muy, muy profundo dentro. Yeah. So I think we're going to enjoy this episode. Así que creo que vamos a disfrutar este episodio. I would particularly pay attention to any time there's private thoughts being withheld. En particular, les digo que pongan atención cuando se retengan algunos de estos pensamientos privados. But they're always withheld out of a desire to hold on to something in the mind or to protect something in the mind. Pero siempre se retienen cuando se trata de proteger algo en la mente o retener algo en la mente. It's like offering just partial information, like I'll just share what you need to know. Es como ofrecer información parcial, solo te voy a compartir lo que necesitas saber. But then the ego says it's different for everyone. Everyone only must know what they need to know. Pero el ego dice es diferente, cada uno tiene que saber lo que tenga que saber. And there's been some very hilarious movies where there's many private thoughts being withheld. Y han habido muchas películas muy chistosas donde se están reteniendo muchos pensamientos privados. And then everyone is brought together in one room and all the private thoughts come up at once. Y después los traen a todos a una misma habitación y ahí es donde salen todos estos pensamientos privados. And thus it's a comedy movie. Y ahí es una comedia. Showing that, ultimately you have to be transparent in order to be happy and funny. Muestra que tienes que ser transparente para estar feliz y ser divertido. Yeah. So we'll start in with the episode and then I'll have some commentary Así during que the middle of vamos it. a empezar con el episodio y vamos a